Asimétricos, asimétricas, muy buenos días, bienvenidos un miércoles más a un club de lectura asimétrico. Hoy ya sé que es horario distinto, es festivo, ya os hemos dicho que en Asimétricas no respetamos horarios, ¿verdad, Tono? Pobre. Yo tengo muchísima suerte de mis invitados y mis invitadas que me digan que sí, incluso en festivo, incluso en domingo. Hoy es aquí puente en Madrid, así que estamos, para que lo sepáis, ya por segunda vez consecutiva este mes en Centro Cibeles. Vamos a visitar la exposición Ciudad Adentro en la Galaxia Rural con su comisario José Tono Martínez, que nos va a acompañar hoy a través de este recorrido por la cultura, la ciudad y tres trayectorias fascinantes de Noni Venegas, Javier Echeverría y Llorens Barber. José Tono, yo te dejo a ti porque tú eres el experto. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy y vamos allá, empezamos, si te parece. Por aquí nos damos el cambiazo. Bueno, buenas tardes, buenos días buenos a todos. Días. Buenos días a todos. La verdad es que con este día así un poco lluvioso parece que ya es la que tarde. Ya es de noche, no. ¿Verdad? Y muchas gracias a ti, María, y a todos los amigos y amigas de Asimétricas que nos escuchan. Y gracias por de nuevo seguir otra de los proyectos en este centro para mí tan querido, Centro Cibeles, en el cual tuve la suerte de dirigir como primer director y montar, y donde también colaboramos nosotros juntos en viejos tiempos. Hace tiempo, pero... En el proyecto aquel de la Casita Azul que llevaba nuestro querido amigo Jacobo García Germán, y que vosotros editabais unos libritos estupendos de cada una de las presentaciones. Así que es buenísimos recuerdos aquí, ¿verdad? Buenísimos recuerdos y una continuidad. Bueno, pues si quieres vamos hacia adelante. Ya has dicho el título, ahora lo voy a explicar yo un poco, y ahora te voy a explicar un poco qué significa esto de Ciudad Adentro en la Galaxia Rural, y también te voy a explicar un poco, os voy a explicar un poco la museografía de la exposición, que yo creo que es una museografía muy, yo diría, arquitectónica, o de un cierto lenguaje arquitectónico. Ya sabes mi devoción y mi pasión por la arquitectura desde hace muchísimos años, y que se refleja también en la ciudad. Lo primero que hay que explicar es un poco el título, Ciudad Adentro en la Galaxia Rural. ¿Qué quiere decir? Bueno, aquí hay una explicación, y de todas maneras la gente que esté en casa puede perfectamente entrar en las páginas de Centro, tanto en la parte que se llama exposiciones, donde tienen grabaciones, enlaces a las entrevistas de las que ahora hablaremos. Maravillosas, por cierto. Está todo muy bien explicado, y también hay otro enlace a un programa que se llama Programa Público, del que ahora hablaremos, y que tiene que ver con un simposio en ciudad que se realiza el próximo 16 de noviembre, el próximo miércoles. Yo he querido, vamos a ver, el debate de la ciudad yo creo que es el debate de nuestro tiempo, desde el punto de vista de lo que es la arquitectura y el urbanismo, y desde el punto de vista de lo que es el concepto de ciudadanía. No solo porque cada vez más la tendencia va a ser rehabilitar las ciudades, volver a las ciudades y ver qué es el objeto ciudad, es decir, en vez de expandirnos fuera de las ciudades, lo que vamos a hacer cada vez es más concentrarnos en las ciudades. Y esa concentración también implica una rehabilitación, no solo del parque de viviendas, sino también del parque personal, del parque del concepto de ciudadano. Eso es un poco donde yo incido desde el punto de vista de la exposición. O sea, ¿qué significa ser ciudadano? ¿Qué significa ser ciudad? ¿Qué significa habitar la ciudad en estos momentos y en los próximos años? Si no somos capaces de tener un debate acerca de ese concepto de habitar la ciudad y de ciudadanía propiamente dicha, pues seguramente las soluciones que busquemos luego desde el punto de vista de la ocupación de los espacios seguramente pecará por lo menos de una reflexión. Entonces, eso es un poco en la primera parte. La segunda parte dice en la galaxia rural. Bueno, porque estamos viviendo un tiempo en donde la galaxia Gutenberg y la galaxia McLuhan y la galaxia se ha implosionado, ocupa, digamos, lo que diríamos todo el mundo, toda la galaxia realmente, y hemos perdido elementos de privacidad, hemos perdido elementos de intimidad. Nos sentimos muchas veces controlados por esas múltiples cámaras omnipresentes que nos están vigilando.
pero al tiempo también tenemos unas extraordinarias ventajas, y es que, por ejemplo, esta conversación que yo tengo contigo esta mañana pues puede ser escuchada en estos momentos pues en Argentina o en Nueva Zelanda. Y esas son también extraordinarias ventajas de comunicación. También hemos perdido nuestra libertad, porque claro, antiguamente nos movíamos en un horizonte de ciudad muy reducido a lo que era el horizonte ciudad, pero en cambio la posibilidad de que te estén escuchando en cualquier otro lugar significa que también nuestra manera de hablar está acomodada a muchos horizontes vitales y culturales que no son solo los de nuestro país. En esa segunda parte es lo que yo llamo la parte rural, nos hemos ruralizado. Es un poco, para decirlo un poco en broma, como la vieja del visillo de José Mota, que ahora la tenemos siempre en nuestro móvil, en cualquier lado, y que cualquier cosa que podamos decir, una broma, puede ser malinterpretada y sacada de contexto. Cierto. Para entrar en esa ciudad yo he elegido 3 trayectorias ejemplares principales, que me parecía importante analizar la ciudad desde 3 personajes incontestables, que son Javier Echeverría, Llorens Barber y Noni Venegas. Una poeta y escritora, un músico experimental de vanguardias y un filósofo. Me parecía 3 personas que rondan en estos momentos los 74, 75 años, multipremiados nacional e internacionalmente, y cuyas trayectorias vitales y personales que han girado en torno a la ciudad de una manera especial, me parecían interesantes para que pudiéramos, digamos, hacer ese viaje a la ciudad. De hecho, yo, en broma, pero en serio, les llamo nuestros Sherpas, los Sherpas que nos conducen hacia las alturas, aunque a veces Javier Echeverría, con mucha gracia, dice, bueno, más que Sherpas, somos una especie de diggers, nos sumergimos en la ciudad, y también porque hay una especie de inmersión, como si fuera una especie de catabasis en la cual nos sumergimos hacia el horizonte de ciudad y a través de sus ideas y de sus conceptos. Desde el punto de vista expositivo, quizá si nos damos una vuelta así pequeñita antes de entrar a explicar la exposición, te explico desde aquí hacia allá. Desde el punto de vista expositivo, la exposición tenía unos retos complicados. Al ser una exposición de ideas, cuando tú estás haciendo una exposición en donde lo que manda es la obra, sea la que sea, planos, maquetas, sillas, cuadros, etcétera, al final lo que está mandando es la obra. Puedes hacer un recorrido mejor o peor, pero al final la obra es la que está mandando. En cambio, en una exposición de ideas, esto es un poquito más complicado, y también para los que se dedican a los temas de museografía y diseño de exposiciones, y a muchos estudiantes, por cierto, de arquitectura que están viniendo a ver la exposición, les explico esto porque además, como tú sabes muy bien, mucha gente que hace arquitectura se dedica al diseño, en realidad, al diseño de exposiciones o al diseño de espacios. Es una de las salidas, digamos, importantes de la disciplina en estos momentos. Entonces, aquí el reto era cómo formalizar ideas en un espacio muy bonito, muy marcado, pero también difícil desde el punto de vista del espacio. Entonces, por ejemplo, si ves hacia allá, te darás cuenta que hemos tendido unas gasas que nos separan del patio central de operaciones, pero nos dejan ver y pasar al patio central de operaciones. Y si ves hacia acá un poco, ahora iremos a explicar cómo hemos ido formalizando cada uno de los espacios que se lo hemos dedicado a cada uno de estos autores. Entonces, hemos hecho, por tanto, al fondo puedes ver una entrevista que también se puede ver, una triple entrevista que nos ha hecho Javier Álvarez, un premio Ondas, y que nos ha hecho, bueno, le hemos hecho una entrevista a cada uno de los 3 Sherpas, a cada uno de los 3, que las puedes ver en internet, y que la puedes ver con Javier, con Noni y con Llorens, y que la puedes ver en internet o la puedes escuchar aquí si ese es tu objetivo. De manera que hemos hecho, por tanto, una formalización muy atractiva, muy de juego. Ahora veremos algunos de los gags y de las cosas que hemos puesto para que este debate de ideas, digamos, fuera accesible a la gente, ¿no? Porque si no, al final, no se trataba tampoco de hacer un libro, que lo haremos después del simposio, sino que una exposición tiene que tener elementos atractivos, tiene que tener elementos divertidos. Bien, vamos ahora a ver, por ejemplo, la primera formalización desde aquí de Noni Venegas,
Y desde aquí, si me acompañas, Por supuesto. vemos un poco lo que hemos ido haciendo con cada uno de las personas. Por ejemplo, aquí tenemos a Noni Venegas y aquí tenemos algunos de los conceptos que tienen que ver con la vida en la ciudad que nosotros hemos ido trabajando. ¿Cómo hemos hecho esto? La mejor manera para explicar los conceptos de ciudad que tenían que ver con cada una de ellas era, lógicamente, un trabajo previo de lectura de toda su obra. Luego mandábamos una serie de propuestas, yo mandaba, quiero decir, una serie de propuestas sobre lo que eran esos conceptos centrales y me ponía de acuerdo con cada uno de ellos para que ellos me explicaran cuáles eran los elementos centrales de su vida en la ciudad y lo que había significado la vida en la ciudad y significa en estos momentos. Noni Venegas es una mujer que procede de Argentina, es poeta, es escritora y por tanto ella representa, la ciudad para ella es un refugio dentro de ese ser exiliado y ser transeúnte, aunque ella haya hecho la mayor parte de su vida en España. La ciudad es un refugio y es la posibilidad de comunicación con distintas diversidades, con distintas posibilidades. Toda su obra tiene una obra poética, por una parte, como escritora, y luego tiene una obra de investigadora y ensayista que en este caso nos interesaba muy especialmente para el concepto ciudad. Para Noni Venegas, la ciudad es darle oportunidades a las voces que no han tenido voz. Es crear espacios de comunicación para los marginados y para, digamos, los colectivos que históricamente no tuvieron un espacio público. Esto es un concepto muy interesante y la idea de que determinados colectivos no tuvieron un espacio público y la ciudad fue construida, diseñada, en su caso, por hombres. Su discurso es un discurso muy de género, su discurso es un discurso feminista. Ella es la creadora de toda la saga, ellas crean, ellas tienen la palabra y empezó a trabajar este concepto hace muchísimos años. Ella siempre cuenta que cuando empezó a investigar por qué determinadas mujeres no estaban en el canon poético, ella dijo, ¿por qué no estoy en determinado canon de las mujeres? Pensó y dice, tal vez porque soy de origen argentino. Luego se dio cuenta que no, que era porque era mujer y que realmente las antologías de hombres o las selecciones pictóricas estaban hechas siempre por hombres y entonces marginaba a la mujer. Empezó a trabajar esto y se dio cuenta que había que corregir. Sacó ese libro en Hiperión hace muchísimos años, Ellas tienen la palabra, que tiene no sé cuántas ediciones vendidas, y a partir de ahí empezó a construir ese discurso sobre la ciudad que no está construida para las mujeres, la ciudad que no ocupan el espacio público. También para desarrollar su concepto se investigó la obra de una mujer extraordinaria cuya obra yo no conocía, que es Olympique de Gouges, que fue una de las girondinas que se opuso a los jacobinos y que reclamó un espacio para la mujer. Lamentablemente el espacio que le dieron fue el cadalso, puesto que le cortaron la cabeza. Sin embargo, para la historia y para nosotros dejó una frase absolutamente memorable, puesto que ella dice: si las mujeres pueden subir al cadalso, también pueden ocupar la tribuna. Entonces, y la tercera línea de investigación que desarrolló Noni se centraba en la obra de Teresa de Ávila, de la Santa, una obra sobre la que ella ha trabajado y para ella es una de las grandes protofeministas absolutamente maravillosas. Entonces, Teresa de Ávila tenía un doble discurso o un triple discurso. Entonces ella se salía con la suya oponiéndose a un sistema en el cual no podía salir adelante con un discurso, digamos, principal, pero luego se salía como decía ella, con los cacharros en la cocina, se llevaba adelante la gente que quería y creaba auténticos conventos que eran lo que llamaríamos conventos beguinos. Muchas veces sus conventos eran conventos de refugio para mujeres que habían estado pisoteadas o sus derechos. Por eso tuvo tanto éxito, porque realmente es una feminista
sin utilizar ese lenguaje. Entonces sus casas de refugio eran unas casas de refugio en donde en realidad las mujeres se refugiaban de los hombres o se refugiaban de vidas que no querían tener. Y entonces por eso tuvo una formidable éxito y revolución que todas las mujeres se querían meter en sus casas y creaba por donde iba en cualquier sitio. Era además encontró una salida técnica muy interesante, porque en el momento en que hacías una casa de estas de convento, pues realmente ya quedabas fuera de la ley de la justicia normal y quedabas bajo el paraguas de la religión. Bueno, sobre todo esto ella construye, Noni Venegas, un discurso. Fijaros la interrelación tan interesante que tiene que ver desde el punto de vista de ciudad, porque estamos hablando de conceptos y de ideas, pero estamos hablando de ocupación del espacio público, y ahí es a donde vamos. Estamos hablando de conventos, estamos hablando de beguinatos, como si hubiéramos recuperado los beguinatos, y tiene que ver también un poco sobre el modelo de ciudad al que vamos. Hay gente que dice que la ciudad se está tribalizando, hay gente que dice que cada vez más lo que estamos es creando como falansterios extraños para gente mayor que se refugia, para jóvenes que están en este sitio, y la ciudad deja de tener ese aspecto poroso, ese aspecto de integración que tradicionalmente tuvo desde los principios de la Edad Media, cuando se empiezan a crear las ciudades, que son centros también de libertad y de refugio, que se oponen a los señores feudales que dominaban todo el espacio público. Se oyen por ahí unos ruidos de obra, sí, yo lo lamento, sentimos. Y yo me acerco un poco más. Yo acerco al micro para ver para que no haya problemas. Porque debe ser que están haciendo algunas obras, como estamos en un pleno montaje en otra sala, pues ahí nos están viendo. Pero bueno, vamos a intentar hablar más alto y más cerca. Más cerca del micro, ya está. Bueno, como veis, este debate de hacia dónde va la ciudad, qué debe ser la ciudad y cuál debe ser ese espacio público que algunos dicen que está muriendo y que está siendo reemplazado por ese espacio digital, es uno de los debates, yo creo que principales. Diseñar la ciudad, ocupar la ciudad, tiene que ver con este debate que plantea Noni Venegas. Ella lo hace desde, evidentemente, la salvación de determinados grupos, en este caso el 50% de la población, estamos hablando de la mujer, pero también de la defensa de los horizontes gay. Ella fue una de las primeras personas que creó con Mario Merlino un concepto que llama saber gay, mucho antes de que existieran los desfiles del orgullo gay. Ella creó los ciclos de la Filmoteca de saber gay, los ciclos en el Círculo de Bellas Artes de saber gay, y entonces ha sido también una gran defensora desde hace 20 o 30 años de este grupo, que en ese momento no estaba suficientemente atendido, ahora tampoco, pero que bueno, por lo menos ya tiene una visibilidad y un reconocimiento que antes no tenía. Esto lo podríamos extender a otro tipo de grupos, y de ahí saldría un diseño de ciudad que sería pues especial y diferente, y que en todo caso hay que atender, esa ciudad de la diversidad, en donde de alguna manera ella se opone al lenguaje de la simulación, ¿no? Dice, durante muchísimos años hemos simulado un discurso oficial, el discurso general, al cual no nos oponíamos. Hoy tenemos que construir ciudad desafiando, subvertiendo ese discurso general, contraatacando esa idea de simulación e incorporando las voces físicamente en el espacio público. Igual que Olympique de Gouges no podía subir a la tribuna, hay que visibilizar esos espacios que no han hecho. Esto tiene que ver con la ocupación de las espacios públicas, tiene que ver con los monumentos con los cuales la ciudad se ha llenado de monumentos que igual habría que quitar, etc. Desde otro punto de vista ya formal, podéis ver aquí que lo que hemos hecho ha sido cada uno de esos conceptos que Noni Venegas ha trabajado, lo formalizábamos con ilustraciones, porque claro, vamos a ver, tú estás leyendo un concepto, pero al fin y al cabo estamos en una exposición, y claro, yo estoy haciendo un discurso expositivo para explicar la exposición, pero en el fondo lo que queremos es que quien viene a ver una exposición pues también se distraiga estéticamente, se ilumine estéticamente viendo la exposición. Entonces lo que hemos ido es encargar a 12 grandes ilustradores españoles, bueno, 2 argentinos y 10 españoles, para que cada uno de esos conceptos los trasladara a un cartel. El formato cartel a mí siempre me ha gustado y lo he utilizado en muchísimas ocasiones, el formato ilustración, el formato gran cartel. Es un recurso
que se utilizaba mucho en el siglo XX, sobre todo en la primera parte del siglo XX, pero también es un recurso que nos retrotrae un poco a la época de la Edad Media, en donde las vidrieras se utilizaban para iluminar a la gente sobre unos evangelios que no conocían, porque la gente era analfabeta, pero que gracias a esos carteles o a esas vidrieras podían entender un mensaje. Entonces a mí siempre me ha gustado el formato cartel. Además, me gusta ir a la contra, debo decir, porque en estos tiempos en donde todo el mundo utiliza el móvil para sacar cualquier ilustración, pensamos que todos son grandes fotógrafos y que todos... Entonces, representar la realidad mediante el ejercicio de distancia que hace un ilustrador me parece mucho más interesante que a veces la rapidez inmediata de sacarte una foto y tratar de representar. Entonces, por ejemplo, aquí vemos la ciudad adentro y vemos cómo la ciudad está devorando, se convierte en una gran ola, que al tiempo es una gran boca, y está devorando a cada uno de los individuos de cada una de esas tribus, de esas pequeñas tribus de las que estamos hablando y de las que nos habla Noni Venegas. Entonces, este ejercicio que hemos hecho, aquí estamos explicando este concepto, el ser transeúnte, lo hemos hecho 12 veces y lo vamos a ver algunos de ellos de los que nos dé tiempo. Por ejemplo, aquí tenemos también los poemas visuales en donde Noni Venegas traslada sus impresiones de ciudad. Ella es como un sismógrafo y efectivamente tenemos la idea de este sismógrafo. Ella es una gran creadora y una gran poeta, y entonces lo que hace es un poco como la escritura automática surrealista, sus ideas de ciudad, como si fueran terremotos, como si fueran temblores, lo podemos traducir, los lleva a estos poemas visuales que titula cada uno de ellos en función del estado de ánimo que tiene. Me parece un ejercicio sorprendente, alucinante, que además, por cierto, muy relajante. Yo lo he practicado, claro, hay que entrenarse porque hay que tener, es una idea muy interesante, la idea de que cómo nos sentimos hoy y cuál es nuestra idea de ciudad en estos momentos y cómo estamos. Entonces tienes que cerrar los ojos, te concentras y empiezas a dibujar, no salirte del dibujo. Ella tiene una serie de lápices, cuadernos, para que ese sismógrafo traduzca su sentimiento. En todo caso, me parece una práctica que retoma un poco las prácticas de los surrealistas y que me parece interesantísimo que la gente la pueda hacer, porque es una cosa muy sencilla y es un juego en realidad, como los cadáveres exquisitos de los surrealistas, y realmente son dibujos, en algunos casos yo me estaba muy sorprendido porque le decía, pero en algunos casos parecen puentes, son muy arquitectónicos, y dice, bueno, sí, porque realmente mi idea era trabajar ese tipo de sensaciones que tenía. Si seguimos viendo la exposición, veremos otros conceptos distintos, algunos ya los he mencionado. En este caso es el tema del canon de las mujeres y el espacio público que las mujeres no ocupaban. Entonces, en este caso, esta ilustradora, María Delia lo supone, ilustra ese concepto de las mujeres que se convierten en grandes pájaros alados que vienen a ocupar la ciudad. Entonces me parece pues bellísimo. En este caso, el concepto es la sororidad, la posición ética de las mujeres que se sienten diferentes y que tratan de dar un discurso y un mensaje que ha sido preterido del espacio público. Es el homenaje que, en cierto modo, podemos decir a Olympique de Gouges. Yo creo que cualquiera que hoy construya ciudad, cualquiera que hoy piense en ciudad, tiene que pensar en estas cosas. O sea, si no somos capaces de romper el discurso que nosotros los hombres, que nos hemos educado en una educación, nos han educado en una educación patriarcal, machista, violenta, competitiva, y que marginaba a los demás, que marginaba a la mitad del género humano y marginaba a todo el que no era como uno tenía que ser. Si no somos capaces de construir de otra manera y hacer nosotros planteamientos de ciudad y al final seguimos haciendo lo mismo, creo que no hemos aprendido nada. La ciudad del futuro, la ciudad que tenemos que rehabilitar. Y además está muy bien que ya no haya que extender la ciudad, sino que haya que rehabilitarlo, porque eso nos da una idea de reconstruir, de deconstruir y decir, vamos a ver qué hemos hecho mal, vamos a exponjar la ciudad, incluso hay que quitar muchas cosas, igual hay que quitar edificios, igual hay que quitar desde luego estatuas, ya se están quitando algunas afortunadamente, pero
igual hay que quitar muchas más cosas. O sea, es decir, en este caso lo menos es más, hay que quitar. Quizá hay que quitar y dar espacios a otras cosas. Bueno, aquí tenemos esta ilustración de Elena Ibáñez, muy poderosa, donde tenemos a las mujeres, en este caso, muy militantes, muy potentes, unidas, defendiéndose y diciendo vamos a seguir adelante. Y por último, a cada personaje que nos lleva a su discurso de la ciudad, le hemos dedicado una vitrina. Estas vitrinas son unas vitrinas muy arquitectónicas y muy barrocas. A mí no me gusta el minimal, ya lo sabe bien María. Entonces, a mí me gusta siempre un concepto en ese sentido, como es el concepto de la ciudad, que la ciudad tiene ruido, la ciudad tiene caos, la ciudad tiene tal. Entonces no me gusta, ya estoy hablando ahora ya museográficamente hablando, no me gustan estas vitrinas que le gustan a ciertos amigos diseñadores y arquitectos, muy minimal, en donde pones 3 o 4 cosas muy iluminaditas y muy tal y no sé qué. No, a mí me gusta que en realidad causar una impresión, yo diría expresionista, impresionista en quien viene a vernos. Entonces aquí que vemos los libros de la autora, vemos los crayones con los que hace los dibujos, todo su libro donde ha trabajado a Santa Teresa, los libros que le han dedicado, un barco que ella se trae, que siempre para recordar un poco que ella vino de Argentina en barco, en fin, los trabajos en la Filmoteca, los primeros festivales gay que se organizaron, los libros que ha escrito, los libros que le han dedicado. Entonces yo al final lo que quiero es que la gente tenga esa impresión barroca, y porque al final el objetivo es ¿cuál? Que la gente compre uno de esos libros, que la lea y dice, oye, voy a leer a esta señora porque yo no la conocía y la verdad es que me parece interesante conocer la obra de Noni Venegas y lo que representa. Entonces eso es lo que trato de hacer en cada una de estas vitrinas. Ayer Paco Domouso me decía eso, me dice, me encanta ese funcionamiento barroco arquitectónico con el que las montas, de recorrido alrededor, y digo, me alegra que te guste porque es un poco, está buscado, no está hecho al azar, obviamente. Bueno, y aquí para terminar la sección de Noni Venegas, pues nos encontramos otros 2 conceptos, justo que ya había mencionado antes. La idea del saber gay, qué significa el saber gay en nuestro tiempo, porque ella concibe el saber gay no solamente como una idea de decir, vamos a darle derecho a una gente que estaba marginada. No, ella le hace una vuelta completamente filosófica, en el sentido de que estamos yendo hacia un nuevo ciudadano, hacia un nuevo hombre y hacia una nueva mujer. Y precisamente aquí Irati, que es una navarra, ilustra esta idea con una mujer que es hombre y con un hombre que es mujer. Es un poco la vuelta al andrógino, es un poco la vuelta a ese ser diluido que estamos tratando de defender. Entonces yo creo que son ideas muy ricas, y yo creo que también construir la ciudad tiene que ver también pensar en estas cosas y en estas ideas de género. Desde aquí, que no nos vamos a acercar, pero yo lo vemos, simplemente estamos viendo, ahí vemos a Llorens Barber, yo le estoy ahí entrevistando en Valencia, y a cada uno de estos personajes fui a visitarles a su casa, y les hicimos una entrevista en profundidad sobre estos mismos conceptos. Esto lo podéis ver desde casa también, entráis, como digo, en la página nuestra, y desde luego yo creo que es un documental que dura 55 minutos, más o menos 20 minutos cada uno de ellos, y yo creo que es un complemento extraordinario que hay que hacer. También museográficamente debo decir que esto ya lo sabéis, hoy en día, pues por supuesto hay QRs por aquí, QRs por allá, que te enlazan a estas cosas, y hoy en día no puedes concebir una exposición si no tienes elementos como este volcados a la red para que la gente los pueda ver desde casa. ¿Cómo vamos de tiempo, María? Tenemos media hora por delante todavía, Tono. Perfecto, pues vamos ahora a centrarnos, y ya, como ya hemos explicado la exposición desde el punto de vista museográfico, ahora ya hemos explicado los conceptos de Noni Venegas. Y ahora vamos a explicar qué es lo que hace Javier Echeverría. Bien, Javier Echeverría, vamos a ver, es lo mismo, el mismo esquema que hemos hecho con Noni Venegas. Javier Echeverría, mucho antes que Yuval Harari, mucho antes que se hubiera los debates, fue el gran filósofo español. Él viene de la matemática, él estudió la obra de Leibniz, entonces mucho antes que nadie él empezó a estudiar
lo que eran las tecnologías, lo que llama la tecnociudad, las tecnologías aplicadas a la ciudad. Entonces él hizo una serie de libros absolutamente formidables. Nos vamos a acercar a esta vitrina. Vamos a la vitrina. Podemos ver algunos de ellos, que son Los Señores del Aire, Cosmopolitas Urbanos, Telépolis, etcétera. Entonces, él es Premio Nacional de Ensayo, Premio Nacional de Anagrama. Veréis que en esta vitrina, centrándonos en Javier, de nuevo, en el otro lado ponía un barquito y aquí pongo un elemento personal que es ajedrez, con fotos de él de cuando era un enano. Espera, me voy a dar la vuelta. Sí, Tono, ven porque, aquí y lo ves. Entonces esto porque me aquí gusta. se ve mejor, eso es. Y ahí cuando era un chavalín, y entonces y con las partidas que ganaba con 13 y 14 años. Estas cosas me parecen muy bien museográficamente porque a mí me gusta siempre que la gente vea la trayectoria vital de las personas. Tratar de dar un elemento de autenticidad de las personas. Estamos acostumbrados a que te muestran ahí los títulos, las cosas, entonces me gusta ver de dónde viene la persona, dónde aprendió, cuáles eran las cosas que le preocupaban pues de niño, de adolescente, y entonces estas cosas me parecen importantes para que la gente, pues fíjate aquí, el Campeonato Nacional de Ajedrez en Palencia, que ganó esos banderines pues con yo que sé, 13 o 14 años. Entonces estas cosas, bueno, el resto, veis, esto está muy bien pensado, también está montado muy bien arquitectónicamente, los distintos titulares de los periódicos, de una pequeña selección de los titulares de periódicos en referencia a las obras que él ha ido ganando. ¿Qué dice Javier Echeverría? Bueno, dice muchas cosas, pero cosas interesantes para nosotros desde el punto de vista de la ciudad. Bueno, él es el primero que empieza a trabajar el concepto de señores del aire y dice: la red está dominada por 6 o 7 grandes señores que son los dueños de Amazon, los dueños de Google, los dueños de tal. Y esto lo dice él desde hace 20 años y los llama los señores del aire en paralelo, aludiendo, como decíamos, a los señores feudales que han vuelto a conquistar la ciudad. Esto es un tema muy interesante porque la ciudad nos habíamos ido a la ciudad para huir de los señores feudales que nos dominaban en el campo y resulta que los señores feudales ahora han conquistado la ciudad. Y no solamente han conquistado la ciudad, sino que han conquistado nuestra casa. Entonces, esto plantea retos extraordinarios, porque claro, si hay debates aquí que son en ese sentido muy interesantísimos, porque hay gente que dice, bueno, si no tenemos ningún tipo de refugio, ¿dónde encontramos un refugio? Entonces hay gente que habla, por ejemplo, de zonas oscuras de la ciudad, sombras, crear elementos donde no nos puedan ver, de nuevo volver al concepto de pequeño grupo, como si estuviéramos sobreiluminados y hubiera pequeñas sombras en determinados pasadizos o en determinados lugares donde ahí no llegara la transmisión de los señores del aire y ahí nos pudiéramos refugiar. Esto hoy en día es un reto porque efectivamente, por ejemplo, el escenario post-pandemia o el escenario ha planteado retos interesantísimos de cómo en un momento dado el Estado, por causas justificadas o no, pero en un momento dado el Estado en 15 días puede meter a todos los ciudadanos en casa y además controlarnos perfectísimamente mediante el uso del móvil. Recordaréis la localización, recordaréis que durante se debatía si las compañías le pueden dar derecho a los estados para geolocalizarte tu móvil y ver que no te puedes mover de tu casa o a través de las múltiples cámaras que ocupan el espacio ciudadano. Bueno, esto es tremendo porque efectivamente la tecnología ahora permite algo que el sueño de Orwell ni se lo hubiera podido imaginar, claro, pero hoy la tecnología lo puede hacer y lo hace en un minuto. O sea, es decir, son 3 decretos leyes, 4 directivas de las compañías de teléfonos y de repente estamos totalmente geolocalizados. Bueno, esto también es parte del debate de ciudad y parte de lo que tenemos que ver a la hora de cómo construimos esa ciudad. Desde el punto de vista formal, si vamos aquí, nos encontramos lo mismo. Los conceptos de Javier Echeverría, por ejemplo, aquí tenemos el concepto de tecnopersonas, dice, un nuevo fantasma recorre el mundo, la inteligencia artificial, los algoritmos automatizados nos preceden. Bueno, pues esto, el concepto de tecnopersonas, él defiende la liberación de las tecnopersonas y de los tecnoanimales también, porque además él es muy defensor de los derechos de los animales y dice que los animales también tienen derecho en la ciudad a existir y a funcionar y tampoco a ser controlados por nosotros. Bueno, entonces
cada una de los, en este caso Pepa Prieto Puy, una ilustradora gallega absolutamente estupenda, pues toma el concepto de tecnopersonas y lo traslada a imágenes. Otro concepto para él muy importante en la ciudad es el juego. Dice, vamos a ver, Javier Echeverría es un apóstol contra la seriedad. Dice, o sea, crecer es hacernos serios y crecer es volvernos serios y personas formales. En el momento en que hacemos esto, nos cosificamos. Entonces, tenemos que diseñar en la ciudad espacios de juego, tenemos que diseñar momentos en donde salga la sonrisa. Porque ¿qué es el concepto de ciudadanía? Ganar dinero y no sé, y que te digan que eres muy bueno y muy listo. No, el juego es lo que permite bajar las defensas. Cuando uno juega, está bajando las defensas. Puede perder alegremente, sonríe, tu amiga se te tira encima o tu amigo, es decir, entonces él hace, dice por ejemplo, diversión es diversidad, ser plural. Escribir es jugar, la vida es juego. Bueno, en este caso, Miquel Valverde hace un homenaje a unos chicos o personas que están allí jugando, que se han salido a un parque de la ciudad, a un bosque, y están jugando. Me sirve eso también para decir que aquí tenemos una pieza que es interesante, que es la de Llorens Barber, que ahora lo explicaremos, que es un sambori, una rayuela, y precisamente en ese concepto de ciudad, la hemos puesto aquí, no en su parte porque no había sitio. Es una instalación artística que está conectada a un ordenador, y entonces tú saltas sobre la rayuela y se oye elementos musicales de las partituras de Llorens Barber, que son campanas. Ese elemento de juego, que está para que la gente lo juegue, para que los niños lo jueguen y para que los visitantes participen, está entroncado y está justo aquí al lado del concepto de juego de Javier Echeverría. ¿Por qué? Porque a mí me gusta que la gente haga eso. O sea, ¿quieres pasar por encima? Pasa, Tono. Esto es precisamente ilustrar con una obra artística. El próximo año le van a dedicar a Llorens Barber una retrospectiva de toda su obra en el Iván, en Valencia y en el Carme, y creo que va a ir por otros lugares de España. Y entonces este concepto de juego, este concepto de integración, pues me parecía importante. Por eso, museísticamente, me parecía que era importante que escenificáramos estos conceptos de juego, uniendo la perspectiva de Llorens Barber y la perspectiva de Javier Echeverría. Otros conceptos de Javier Echeverría que tenemos aquí son, por ejemplo, el tema de la innovación social. El tema de la innovación social, que está representado por Antonia Santolaya, La luz de la luciérnaga, en donde un montón de gente está colaborando, porque dice Javier Echeverría: hay que democratizar las redes, hay que desafiar la estructura de comunicación vertical, unidireccional y jerárquica. De nuevo enlaza con preocupaciones de Noni Venegas. Sí. Vindicar los espacios y los tiempos pequeños, secretos, ocultos, plegados. Es decir, la innovación social se convierte entonces en un espacio de resistencia y democratización de las redes. Bueno, pues este es un concepto interesantísimo. Él trabaja ahora mucho este tema de la innovación social en las redes, y nosotros como ciudadanos tenemos que intentar, en fin, evocar esos conceptos en nuestra obra. Ya he explicado el concepto de los señores del aire, que lo ilustra el gran ilustrador gallego Miguel Anxo Prado, en donde vemos aquí a los ciudadanos atrapados por sus móviles y una especie de tela de araña protegida por arriba, donde nos están vigilando con esas celdillas de redes increíbles, ¿no? que es verdaderamente formidable. Y luego la ciudad global, Telépolis, que está ilustrada por el maño aragonés José Domingo, y que es esa especie de tumulto increíble de ciudad. Dice, su arquitectura es reticular, ubicua, dispersa, multilingüe, multicultural. Esa es la gran migración a Telépolis. La pregunta es, ¿cómo vamos a construir nosotros una arquitectura reticular, ubicua y dispersa cuando estemos construyendo ciudad, cuando estemos rehabilitando ciudad, en la que quepan los ciudadanos, en la que haya democratización social, en la que no haya jerarquías, en la que podamos tener una comunicación horizontal
Bueno, pues este es el reto. Este es el reto de nosotros como ciudadanos y los planeadores de ciudad, los que hacen ciudad físicamente, construyéndola o diseñándola, tienen que pensar en estos conceptos. Si no pensamos en estos conceptos no tiene ningún sentido. A mí, yo adoro a la gente que está en arquitectura, pero muchas veces la gente no dice, no, que si la envolvente no sé qué, que si la... Pero vamos a ver, ¿cuál es el modelo de la gente que vive dentro? ¿Cuál es la gente del modelo del barrio? Reproducimos exactamente lo mismo que venimos haciendo desde hace un montón de tiempo. Es que voy a poner placas solares. No me jodas. No me jodas, solo faltaba que no pongas placas solares. Es que la gente de verdad... Hay que ir más allá, ¿no? Hombre, más allá yo creo que tenemos que ir mucho más allá. Si queremos verdaderamente. Luego yo sé que hay gente que dice, mira, a mí me contrata alguien, tengo que hacer un edificio y no... Bueno, lo entiendo, pero yo creo que hay que ir más allá. Hay que ir más allá. Hay que ir más allá de poner arbolitos, placas solares y no sé qué. Porque es que si no estamos repitiendo exactamente lo los mismo. Patrones, ¿no? Al final estamos se repite repitiendo el patrón. los mismos patrones jerárquicos, los mismos. No estamos cambiando la ciudad, no estamos obedeciendo a un nuevo mundo, al mundo de la gente que viene, al mundo de nuestros hijos, al mundo de nuestros... También sin dar respuesta, o sea, nos dejamos de dar respuesta a lo que de verdad se va a necesitar o ya se necesita incluso, que ya se ¿no? necesita, que ya se necesita. Entonces, si no somos capaces de pensar estas cosas, pues bueno, al final nos quedamos en un tema, como digo yo, mira, pues para eso nos quedamos en las cátedras de materiales y dicen, mira, es que este material es muy bien y no sé qué, no consume tanto, la extrusión de este consume menos. Digo, todo eso está genial, pero todo eso está genial. Claro, pero hay algo más profundo. Vamos más allá, diseñemos de otra manera, diseñemos la ciudad de otra manera, mitamos estos conceptos. Esta exposición, Ciudad Adentro en la Galaxia Rural, precisamente trata de hacer eso. Tratar de provocar una reflexión en todos, no en el mundo solo de los arquitectos, por supuesto, o en el mundo de los planificadores urbanos, sino en todos los ciudadanos, en la gente que se dedica a la política o en la gente que se dedica a la sociedad, o sea, es decir, cualquier persona, digamos, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros hemos querido hacer mediante las voces. Entonces, ¿qué hace Llorens Barber? Que vamos terminando. Llorens Barber, en sus conciertos, lo tenemos aquí. Sí, vamos a ver si... Ah, bueno, ¿querías ver estas primero? No, voy a explicar porque aquí hay una buena manera de explicar el concepto. Llorens Barber cree en la ciudad como comunidad. Llorens Barber, como un viejo hippie, discípulo de las vanguardias, de John Cage, del grupo Zag, de toda esta gente, de Fluxus, para él el horizonte de la ciudad es un horizonte comunitario. Entonces él se ha destacado por hacer grandes conciertos al aire libre en donde la ciudad entera lo ha trasladado artísticamente. Él es músico, lógicamente, y entonces él lo ha trasladado, a diferencia de los demás, a la ocupación de la ciudad. Entonces él convierte a toda la ciudad en un instrumento musical del cual todos somos parte y del cual participamos, incluso con nuestro movimiento, participamos como actores de esa música. Entonces él, aunque se formó como músico tradicional, eso lo abandonó, y entonces sus partituras son partituras que se basan en el tiempo, son cronogramas. Entonces aquí tenemos algunas de las bellísimas partituras en donde vemos los distintos puntos sonoros que son normalmente campanarios. Aquí tenemos por ejemplo, aquí tenemos, esto es Roma, esto es Lisboa, esto es Roma, esto es Heidelberg, esto es Inglaterra, York, la ciudad de York. Entonces, ¿qué es lo que hace Llorens para que es decir, él sitúa a cada músico o grupo de músicos en uno de estos campanarios? Entonces, ningún músico en sí mismo va a escuchar el concierto, porque cuando tú estás en un campanario o vas a tirar de una serie de campanas, otro va a estar, y si tienes 100 campanarios en la ciudad, al final el que va a escuchar el concierto es el que está en la calle, es decir, el que está en una plaza. Ahí es donde vemos el concepto, es inteligentísimo, de recuperación. Él se sale de la sala de conciertos y entonces dice, quien escucha la partitura es todos juntos. Por eso el festival que dirige desde hace 40 años se llama Ensembles, juntos. Entonces dice, escuchamos el concierto caminando. De hecho, le llama también escucha peripatética, un poco alusión a los viejos filósofos que caminaban. ¿No? De nuevo es otra ocupación del espacio importantísimo. Por eso Llorens es tan importante para la arquitectura. Dice, pensemos caminando, escuchemos música caminando. Pero yo le pregunto a los planeadores, ¿podemos caminar en la ciudad?
¿Están hechos los espacios para que podamos caminar tranquilamente? Bueno, pues eso es una pregunta que tenemos que resolver desde otro punto de vista. Pero lo interesante de Llorens es que dice, ningún músico escuchará. Entonces la gente dice, ¿cómo les dirige? Él les prepara 15 o 20 días antes a cada uno de ellos, escuchan la partitura y entonces con un cronograma, no hay un pentagrama sino un cronograma, cada uno sabe, yo tengo que tocar estas campanas del minuto 1 al 2, del 15 al 20, del 30 al 20. Entonces él les avisa, lanza 3 cohetes, el de 2 de aviso y el que inicia el concierto, por ejemplo, pues a las 6 de la tarde, y en ese momento empieza el concierto. De manera que el director de orquesta, que en este caso es Llorens Barbet, se hace llamar el propositor, el invitador al banquete. De manera que es interesante que el director de orquesta y compositor está con todos nosotros en la plaza de la ciudad, escuchando a cada uno de estos músicos que individualmente van tocando las campanas. Ninguno de ellos escucha el concierto final, luego lo pueden escuchar grabado, y es la ciudad entera la que se convierte en un instrumento musical, incorporando también nuestras voces, nuestros comentarios. Es decir, es un concepto de música comunal extraordinaria, en donde la ciudad entera se convierte en ese instrumento. Él ha tocado, la importancia de él es mundial, lamentablemente en España no se le conoce tanto como debería, pero por decir solamente que cuando el Tratado de Roma de Lisboa se celebró en Lisboa, el contratado para hacer el concierto fue él. Cuando se hizo los 25 años del papado de Juan Pablo II, aunque él no es religioso, pero le contrataron, y Roma le contrató para tocar las 100 iglesias de Roma. Acaba de tocar en Lituania el concierto que le han encargado la Unión Europea de homenaje a Ucrania, precisamente en Lituania, en la frontera, hace apenas unas semanas. Entonces, ese concepto me parece absolutamente, digamos, maravilloso. Y luego aquí en la vitrina, lo mismo. En la vitrina lo que hemos hecho ha sido un recorrido alrededor de la vitrina, también muy montada arquitectónicamente. De hecho, algunos de los libros están montados unos sobre otros como si fueran los edificios de una ciudad. Sí. Porque yo lo que quería era que la gente pudiera, como si fuéramos pequeñas personitas diminutas, caminar. Claro, eso es imposible, salvo que hiciéramos caminar entre sus libros y entre sus cosas, perdernos en algunos callejones a donde no llega la tecnología y poder escuchar esos conciertos y esas músicas que también la gente, por cierto, en YouTube o en cualquier otro sitio, pues si pinchas Llorens Barbet, pues verás cualquiera el que no haya escuchado un concierto de él de ciudad o un concierto de sol a sol que a veces los hace en el campo, pues él es un revolucionario, él es una persona absolutamente formidable. Mira, aquí por ejemplo explicamos algunos de sus conceptos. Vamos a... Desde el punto de vista expositivo, dice: el locus y la ciudad adentro es compartido, confundido con los otros. Interpretar es una fiesta del cuerpo. Es decir, él defiende la idea de contrapedagogía, desprogramación, de provocación, y la ciudad y nosotros es un espacio para recorrer juntos, escapando de la sala burguesa de conciertos. En otras palabras, Llorens defiende un concepto de fiesta comunal y de ciudad, de grandes plazas, de grandes encuentros en donde toda la gente pueda compartir las cosas, tratando de huir, digamos, del encerramiento que nos han metido un poco las tecnologías y el mundo, nuestra retícula, esa celda en donde nos encerramos. Él no defiende eso, él defiende un concepto de ciudad. Entonces por eso él se llama, dice: yo solo aspiro a ser un propositor, un maestro de ceremonias, un archetriclinus. Es decir, atrevámonos a ser organizadores del banquete, del encuentro, coperos. Seamos lo que todo el mundo quiere ser. Es un concepto casi, yo diría, entre budista y gnóstico, de una ciudad recuperada para todos los ciudadanos, en donde hay un concepto, digamos, de armonía entre los ciudadanos. Y por último, para terminar, ya me imagino que estaremos terminando. Pues tenemos todavía 5 minutitos. Muy bien. Tenemos. Pues mira, tenemos aquí, por ejemplo, 2 carteles estupendos. También a él le hemos formalizado. Bueno, aquí tenemos más partituras que la gente... A mí la gente, yo es que flipo con las partituras de Llorens Barbet, porque claro, la gente... Es alucinante. Claro, es que se convierten en auténticas obras de arte. O sea, es decir, este es un concierto de sol a sol. Mira, me hace bien que esté aquí, porque yo he escuchado muchos de los conciertos y este es uno que
celebró durante 30 años en el Arreciado. Veo que este es del 92. Los conciertos de Sol a Sol de Llorens Barber son uno de los espectáculos culturales, artísticos más brutales y sorprendentes que uno se puede imaginar. Imaginaros que en un valle, en los Montes de Toledo, en una gran vaguada, siempre lo hace normalmente en septiembre, para coincidir con la berrea de los ciervos, porque le encanta que se oiga en medio de la noche de su concierto los sonidos, en este caso del campo de la ciudad. Convoca a decenas de personas, cientos de personas que vienen de toda Europa, que se instalan en esas vaguadas en sus tiendas, porque vamos a dormir toda esa noche allí. Y él, en el momento en el que el sol muere, empieza a tocar. Previamente ha hecho una gran instalación de campanas a lo largo de esa vaguada, muchas de ellas tiradas por cuerdas de 100 metros, porque él se tiene que estar moviendo, están colgadas de árboles, están colgadas de distintos lugares, y entonces el concierto empieza con el último rayo de sol que muere y termina con el primer rayo de sol del día. Entonces por eso son conciertos de sol a sol, y durante toda la noche nosotros estamos escuchando esto. Te terminas durmiendo, no importa, pero tú estás escuchando, pero lo estás escuchando un poco a lo lejos, no es que estés dentro y tal, porque tú estás escuchando campanas, estás metido en tu tienda de campaña, vienen familias con niños, pues mucha gente del mundo del arte, mucha gente del mundo de la cultura, de los museos, amigos, y todos están allí con sus hijos, con sus nietos, con su gente, los niños se mueven, gritan, en fin, hay todo lo que es la vida, los ciervos berrean. Si cae un trueno, o sea, es decir, se produce algo, un espectáculo absolutamente alucinante, ¿no? Y eso es lo que hace Llorens, y aquí tenemos las partituras de sus conciertos de Sol a Sol. Aquí tenemos precisamente el concierto también Cercando una estela, que esto es un concierto, digamos, pequeño para concierto de intemperie. Y por último, también a Llorens le hemos ilustrado, lógicamente, algunos de sus conceptos de los que estamos hablando, en este caso por Juan Berrio, un ilustrador maravilloso de Valladolid, que fue uno de los grandes artistas del Madrid en los años 80, de la revista Madrid, y sigue siendo un ilustrador absolutamente maravilloso. Entonces la ciudad adentro está aquí ilustrada, y aquí la ciudad es la orquesta por Raquel Lagartos, una ilustradora maravillosa asturiana, en donde la gente va caminando sobre las partituras de Llorens Barber, que están puestas en un lugar y otro. Entonces todos los edificios y todas las calles y todas las cosas tienen fragmentos de las partituras. Entonces él defiende ese concepto de fiesta comunal, de escucha peripatética, y de paisaje, soundscape, dice que en donde todos somos parte de ese paisaje y el paisaje empieza a vivir. Bueno, eso es en definitiva la exposición que hemos intentado hacer con todo el cariño y con todo el apoyo de la gente. Como digo, el próximo día 16 de noviembre estáis invitados a un simposio en donde van a estar aquí. Llorens vienen de Valencia, de San Sebastián y de Madrid. Vienen Llorens Barber, Noni Menegas, van a dar conferencias plenarias sobre esto que estamos dando. Y luego además hemos tenido la suerte de reunir a 9 jóvenes filósofos y pensadores de toda España. De hecho, de los 9, 5 vienen de fuera, es una oportunidad para escucharles. Y estos jóvenes filósofos y filósofas van a analizar estas cosas que estamos diciendo acerca del concepto de ciudad en nuestro tiempo, al hilo de los conceptos planteados por nuestros 3 Sherpas, y yo espero que sea un debate interesante y rico. Luego haremos un libro además con las ponencias para el que no pueda venir, que se pueda escuchar, se pueda leer. Y bueno, pues esto es un poco el resultado. Todavía la exposición está abierta hasta finales de diciembre aproximadamente, y bueno, invito a los que se pasen por aquí que la vean, que la disfruten, y a vosotros en Asimétricas muchísimas gracias por darnos la oportunidad de explicarla. Tono, muchísimas gracias a ti. Ha sido una auténtica, de verdad, fantasía poder estar y escucharte, porque la verdad, esta es ya la segunda vez que te escucho contarla, cada vez es más y más fascinante. Yo de verdad que te agradezco muchísimo el trabajo, te doy la enhorabuena por esta maravillosa exposición. Gracias también a Centro, que la hace, digamos, posible físicamente, ¿no? Están haciendo un trabajo
fantástico. Muy bueno, muy bueno. Julieta Esperanza, la directora, y todo el equipo técnico están haciendo un trabajo de innovación con exposiciones absolutamente maravillosas y poniendo, además, debo decir, recursos que son necesarios, porque estas cosas las vemos aquí, pero si no hay recursos económicos y apoyo de personas, pues estas ideas no se pueden poner. Y también un entendimiento, ¿no? y una comprensión hacia lo que, ¿no? De apertura también. Efectivamente, ¿no? yo creo que el equipo que lidera Julieta tiene una sensibilidad muy especial a la hora de entender que el arte, la cultura, la arquitectura, los debates filosóficos tienen que abrirse hacia nuevas tendencias. No puede ser simplemente reflejar lo que ya tenemos. Es un poco lo que yo decía un poco antes, al enfadado, principio. de decir cuando digo, es que yo todavía a veces me dicen, no, es que voy a poner, no, es que hay que pensar otras cosas. Claro, hay que pensar, hay que ir más allá. Hay que ir un poco más allá, intentar siempre un pasito un poquito más allá, tratar de innovar socialmente. Si no innovamos socialmente, no. Yo recuerdo cuando hicimos el pabellón de España con Pachi Mangado, que hubo un proyecto que hizo el CENER para que se hiciera, y fue en ese sentido una maravilla. Y Pachi Mangado, ya sabéis que es uno de los grandes arquitectos, yo lo admiro extraordinariamente, su obra, pues precisamente él también siempre decía eso, no hay que ir un poco más allá, no se trata de hacer un edificio bonito y poner unas placas y quedar muy bien en Zaragoza. Claro. Tenemos que, por eso se hicieron aquellas columnas de barro del efecto botijo que funcionaban más o menos, pero que al final funcionaban, utilizar la aireación que utilizábamos para no tener para que el edificio se pudiera airear. Mira qué bien ha venido con la pandemia. Muchos de los edificios, luego la gente decía, es que son totalmente cerrados y no se pueden abrir las ventanas. Digo, pues es que están mal hechos. Claro. Es que alguien los ha hecho mal. Claro. Si resulta que ahora no es que el aire es muy bueno porque mata a los bichos, claro, pero si eso ya lo sabía tu abuela, que sacudía todas las mañanas y sacaba. Todas las abuelas y abuelos del mundo saben que este tipo de cosas son las que de verdad funcionan y que han también ayudado a evitar enfermedades, a evitar, en fin, conocimiento. Entonces, ¿no? esas son las cosas que hay que ir un poquito más allá cuando se diseña un edificio, cuando se diseña un barrio, cuando se diseña una cosa, hay que pensar un poquito más allá de lo que hemos aprendido en la carrera. Y aparte de los materiales, y aparte del diseño, y aparte de las envolventes, y aparte de todo lo que te dé la gana, pues hay que pensar un poco en los conceptos que tenemos aquí para decir, ¿qué puedo yo hacer por los nuevos ciudadanos que van a vivir aquí? Por las nuevas familias que van a vivir aquí. ¿Cómo puedo yo innovar un poco estos espacios para ofrecerles un poquito más? Siempre lo que me deje el constructor, ya lo sé. Bueno, y las administraciones públicas, etcétera. Pero siempre hay un poco de margen. Claro. Si uno lo piensa, siempre hay un poquito siempre de margen. Y si hay voluntad, desde luego, se pueden hacer puede cosas. hacer algo. Y esos guiños son los que nos hacen hacer, yo creo, que las cosas un poquito más. Genial. Pues Tono, no puedo, insisto otra vez, más que agradecerte este rato que nos has dedicado. Gracias también por la reflexión a la que invitas con esta exposición y estas tres trayectorias. No os perdáis las entrevistas en internet porque son maravillosas y si podéis venir en físico, por supuesto, a la exposición, venid. Muy bien. Tono, un abrazo enorme y nos vemos el 16 y si no, cuando queráis. Exacto. La verdad es que me llaman mucho para venir y suelo venir por semana 2 o 3. Pues ya lo sabéis, si alguien más quiere hacer una visita guiada, aquí le tenéis. Gracias, Tono. Un abrazo muy fuerte. Chao.